Desde la Patagonia nace un espacio pensado para acompañar, aprender y crecer en familia. Junto a Baby Nisi te damos la bienvenida a Creciendo con Amor. ¿Cómo están? Muy bienvenidas, bienvenidos. Hoy tenemos el agrado de estar con Damaris de Baby Nisi. Muy buenos días. Y hoy día tenemos una gran invitada con más de 35 años de experiencia en el área. Es matrona y es doña Eliana Barría. Hola, hola. ¿Cómo están? Bueno, ahí estuvimos conversando, ya tuvimos el agrado de conversar con ella detrás de cámaras y saber un poco sobre su profesión, lo que venimos a hablar hoy día también, que es lactancia y el tema de cuidados del recién nacido. Bueno, sí, lo que le estaba contando, yo soy matrona de más de 35 años, 38 años ya de profesión. Y a los 35 años me acogí al retiro, suena más lindo que jubilar. Me acogí al retiro porque fui abuela y nacieron mis nietos, lo recibí yo, esa era mi meta, recibirlos y después poder empezar a ayudarlos a criar, ayudar a mis hijas. Así que estoy feliz, yo todos los años trabajé acá en Coyhai, que soy hija de esta región, y trabajé tanto en la parte pública como privada, así que antes de retirarme hice una bitácora de todo los nacimientos que había recibido de acá en la región, 8.000 nacimientos, con mucho orgullo. Así que donde salgo, esta es tu guagüita, este es tu bebé, y son tremendos niños que ya tienen 38 años, los más grandes que recibí acá en Coyhai. Y desde siempre con vocación de servicio, de poder ayudar a la gente de la región, a las mamás, a los papás, a la familia, porque antes se creía que la maternidad era solamente femenina, pero después se ha ampliado y es de los papás, es de las familias, están todos involucrados en la red de apoyo que hay. Y también cuando trabajaba en la parte privada, bueno, yo trabajé en partos, preparto, la urgencia. En toda esa área trabajé, pero también me dediqué mucho a estudiar y mucho de lactancia materna, formé muchas cosas acá en el Hospital de Coyhai, que una vez hicimos una mamatón, que yo recuerdo aquí haber venido a promocionar, que vayan a la primera mamatón de la Patagonia, que resultó fantástica, que fue en la Casa de la Cultura, hacíamos cosas maravillosas. Tengo dos preguntas antes que nos siga contando de su trayectoria. Primero, ¿cómo fue recibir a sus propios nietos? O sea, qué emoción. Sí, lo que pasa es que, claro, todos me decían cómo lo vas a recibir, porque yo en el pabellón me convertí en mamá, en abuela y en matrona. Entonces era como un trío así como lleno de emociones, pero era tanto mi deseo que mantuve, digamos, todo el control también, por si acaso algo pasaba, porque los nacimientos son una sorpresa, o sea, tú vas todo bien, riéndote, pero llega el momento y de repente ocurren cosas que ahí tienes que cambiar y contener. Entonces, yo creo que todos los años me sirvieron como la experiencia a contener también, contener emociones que después, también por esta misma contención, alguien te tiene que contener, claro, porque toda la vida conteniendo. Y yo en el trayecto de tanto que hice también estudié terapias complementarias y esa me sirvió mucho para contenerme y ser lo que ahora soy y tener la firmeza y el agrado y cumplir mis metas como lo estoy haciendo. Oye, pero ahora. la suerte de su hija, yo me imagino. Feliz porque yo después, como vamos a hablar primero de los cuidados del recién nacido, también esto forma parte. Y de ahí empecé a entender, y mis hijas, mamá, tienes que ofrecer tu servicio para que vayas a las casas, a hacer acompañamiento en las casas, las que no tengan red de apoyo, porque yo, bueno, las acompañé en el hospital, como acá igual ahora se permite los acompañamientos, pero solamente el papá, un día, es una noche. Ojalá que la pasen a la otra noche, porque son 2 días de hospitalización. Y también necesita apoyo para vigilar al bebé cuando va al baño, para ducharse, necesita muchas cosas. Los espacios son chicos, entonces al final igual es como que necesitan apoyo adentro del hospital. Y después yo me fui a sus casas con ella
estuve entre 5 días, la que necesitaba más, a una semana, y ahí empecé a enseñarle todo desde la parte básica, y qué es lo que hice con mis pacientes en el área privada y en el área pública cuando estuve en la puericultura. Les enseñaba no tanto hablarle, porque la verdad las cosas, que también por ahí te escuché que se te olvidaban todas las cosas, es porque la crianza está llena de hormonas, hormonas sensibles, hormonas con miedo, hormonas con culpa, con olvido, entonces no te concentras. Lo mismo pasa en el embarazo no hay concentración, no hay retención, se te olvidan todas las cosas y está dentro de lo normal. Y cuando ya nace tu bebé, es todo tu bebé, no sabes cómo tomarlo, que todo el mundo, que la lactancia, que el pecho es lo mejor, y de repente no te resulta, te sientes culpable. Mucha presión. Sí, Es una presión terrible. Entonces al final esa presión a veces te bloquea los conductos, te bloquean las hormonas y te bloquea la emoción. Entonces por lo tanto no te resulta la lactancia. Y viene el dolor, las lesiones de pecho que te hacen sentir culpable, que no lo pusiste bien, que el mal acople. Entonces uno más se empieza a sentir culpable. Entonces la verdad las cosas que en todos los temas de lactancia y de clínica de lactancia que se formaron mucho antes de que yo me retirara, formé monitoras en clínica de lactancia también, nos enseñan cómo hablarle, por ejemplo, no hagas esto, está mal, ese no hagas esto, está mal, frena a las mamás en sus hormonas, y la mamá por dentro, lo estoy haciendo pésimo, soy una pésima mamá, al final te llenas de culpas y llenas de miedo, y eso te inhibe un poco y la el lactancia. estrés también, me imagino que el estrés igual influye, ¿no? Y te desespera. También, bueno, mientras estás en la parte hospitalaria, estás vigilada, estás cuidada, tu bebé está controlado, te están explicando, te están enseñando, pero la verdad es que es tanta la angustia que uno tiene y tanto lo que se habla que no retienes nada. Entonces uno tiene que dárselos por escrito después. Pero aún así, ni lo escrito no lo leen porque les falta tiempo, porque en la casa llegué con un bebé y ahora ¿qué hago? O sea, ¿qué hago? Y ahí empiezan los opinólogos, como yo le digo. Los opinólogos, que es nuestra red social, que son las amigas, que son la vecina que tuvo experiencia de haber tenido bebé, que es la mamá que crió hace años y que no te dijeron esto, y que ponlo así, ponlo allá, hay mitos en la lactancia. Al final, los opinólogos no ayudan en nada. Entonces, yo les decía, mira, los opinólogos no los escucho, por favor, ni en el embarazo, ni en el periodo del posparto, ni en la lactancia, los opinólogos no los escucho. Intenta no escucharlos, intenta decirles sí, ya lo voy a hacer, para que ustedes, como si tienen, está la mamá, el papá, ustedes disfruten y aprendan también, pero con una persona que en realidad los mantenga la calma, que sepa cómo enseñarles también, cómo corregirles un poco el proceso. Entonces yo en ese entonces me fui a la casa de mis hijas a enseñarles cómo era todo el proceso de los cuidados primero del bebé, cómo llegar, cómo bañarlos, primero, bueno, la temperatura, enseñarle cuál es la temperatura normal de un bebé, que es entre 36,8 a 37,2, de 37,2 a 37,5, son subfebriles porque están abrigados, ¿no ves que igual los papás primero calefaccionan mucho su casa? O sea, tú entras a una casa de un bebé y te llega el calor, pero de a poco hay que ir bajando, porque son sustos y son todos estos detalles que no lo saben. Después los abrigan mucho, como el dicho que dice, está abrigado como hijo único, porque los abrigan y le ponen una capa, 2 capas, 3 capas. Son con 3 capas y listo. También sí cuidarle de los cambios de temperaturas, hay que advertirle a los padres que los cambios de temperatura bruscos, eso le van a hacer mal. Entonces, por lo tanto, una temperatura medioambiental de 22, 23 grados, un termómetro siempre tener dentro de tus cosas, el termómetro que más les ajuste al uso para poder controlarle si está muy acalorado.
o cuando les desespera el llanto, porque los papás no reconocen el llanto, pero a medida que vas avanzando, estás reconociendo llanto de hambre, llanto de miedo, llanto de frío, llanto de dolor, porque primero no se identifica el llanto. Entonces, la mamá cuando llega llora pecho, y los opinólogos, como yo le digo, dale pechito, tiene hambre. Y la mamá con todos los pezones heridos, que no quiere, está cansada, está agotada, está nerviosa porque no se le acopla bien. Y el dolor de los pechos es lo más terrible que hay. Entonces hay que sanar primero, hay que educar en ese sentido. Respecto a los cuidados del recién nacido, antes de que pasemos a como un poco al tema de la lactancia, seguramente tenemos a mamás en la casa que quizás están con su guatita ya a puertas de... ¿Cuáles serían las primeras recomendaciones que usted les podría dar? Bueno, primero, entre los cuidados es cuidar la temperatura ambiental. O sea, cuando lleguen una temperatura ambiental de 22, 23 grados no más, y tener siempre su termómetro para controlar la temperatura de las guaguitas cuando las mamás estén desesperadas. Observarles también... Hay termómetros ambiente igual. A mí me regalaron cuando nació mi hijo y son muy buenos. Observarle también la coloración, aprender que el bebé al tercer día hace una ictericia fisiológica, que es el color amarillo, que todos los bebés pasan por eso. Pero yo les enseño a reconocer en sus casas cómo reconocer cuándo ir al hospital o cuándo llevarlo por un tema de ictericia. Con la luz natural, porque la luz artificial todos nos vemos distintos, de otro color. Con la luz artificial, desnudarlo un poco con la temperatura bien regulada y en la planta de los pies hacerle con el dedo así, en la planta de los pies. Le sacan el dedo y queda rosada, no importa que la cara esté amarilla, que la guatita esté amarilla, que el pecho esté amarillo. ¿Qué es lo importante? Que la planta de los pies no esté amarillito. Si no está amarillo, no hay problema. Entonces, por lo tanto, esas son las primeras indicaciones, porque de repente igual como llegan los vecinos, llegan las visitas a verlo, y sobre todo cuando es una primera bebé, llega todo el mundo, de repente hay gente que uno ni siquiera ubica, te visita mucho, y ahí llega la visita. Y te dice, oh, que está amarillito. Uy, y la mamá como, no, no razona, no piensa, está hormonalmente transformada adentro y no le dice a nadie, se le queda dando vueltas y está amarillo, enfermo, ¿qué pasará? La ictericia, qué sé yo, esto es grave. Entonces al final nadie le enseña esas cosas tan simples, que lo desnude, que observe y que ahí vaya bien. En el consultorio también le apretaban aquí claro, las piernas, pero las piernas, el pecho, la cara, todo, y la ictericia, el color amarillo, primero se pone acá, se pone aquí, se va poniendo amarillo en todo, y después cuando desaparece, desaparece de abajo hacia arriba. ¿Hasta qué mes? Puede ser que de repente hasta el mes, porque depende del cambio de piel que tengan. Si es una piel más oscurita, van a ser un poquito más amarillo. Lo más importante es que la planta de pies después del tercer día no esté amarillo. El resto no importa, desaparece. Eso está dentro de lo ir a consultar. Lo otro es la caquita. La caquita en un principio es negra, que se llama meconio, y el meconio tienen que eliminarlo porque también tiene bili y también eso ayuda a que desaparezca un poco la ictericia. Y después se va cambiando de consistencia y color, grumosa, verdosa y como diarrea. Y de repente el bebé toma pecho y la mamá dice, oh, está enfermo, está con diarrea. Y eso es absolutamente normal porque es propio y característico de estar dando pecho materno. O sea, uno identifica las deposiciones del recién nacido cuando es con pecho materno y cuando le están dando fórmula, mamadera. Entonces al final uno de repente, no, si le estoy dando pura fórmula, dicen, y uno ve como trocitos más duros, de otro color, de otro olor, y uno dice, no, está con fórmula, esto es caquita de fórmula. Pero las deposiciones de leche materna son líquidas, como diarrea, y eso no, eso pasa dentro de igual todo esto, estas transformaciones duran más o menos como hasta el mes.
igual se asustan mucho por eso, y la recomendación lo otro es puro pecho materno los primeros 6 meses. Después de los 6 meses, la alimentación complementaria más pecho. La Organización Mundial de la Salud recomienda la lactancia hasta los 2 años. Que esa es la recomendación mundial, hasta los 2 años. Y después ahí que empieza un destete respetuoso, porque antes también el destete se hacía poniéndose no sé qué cosas en la pechuga, qué cosas fuertes, qué cosas amargas, o de repente se las sacaba. Entonces eso tampoco es bueno, porque todos los bebés tienen como un disco duro en su hipófisis, en su cerebro, que van grabando recuerdos. Y esos recuerdos se le quedan y después en los momentos, cuando van creciendo, en los momentos que tienen más dificultad de cambio, aflora como un componente como extraño, y ahí cuando empiezan más o menos las depresiones, otros síntomas de algo que hay que verlo, a lo mejor son recuerdos de eso. Entonces, por eso la crianza, el destete, todo tiene que ser respetuoso. No mucho con angustia, con calma, tener una red de apoyo que esté ahí calmándote un poco y ayudándote en la lactancia materna, porque de repente las grietas del pezón son una de las primeras cosas que abandonan la lactancia. Pero si tú tienes una buena red de apoyo que te dice esto se va a sanar, mira, prueba con esto, probemos con lo otro, hay muchos métodos, y te sana, después es un agrado empezar a dar pecho. Y es más fácil. Y obtiene ventajas, tanto ventajas inmunológicas, ventajas biológicas para el bebé, para la mamá, para el planeta, porque es ecológico, cuidas el planeta, no botas mamadera. Entonces, este es un tema de salud pública, Señora el tema Diana, de la lactancia materna. Antes de materna. irnos de lleno con el tema de la lactancia materna, yo me acuerdo de que el cordón umbilical también fue todo un tema. Sí. ¿Se puede agregar dentro de las recomendaciones como qué hacer? Sí. Porque igual es algo totalmente nuevo. Sí, mira, el tema del cordón, también hay que enseñarles el tema del cordón umbilical. El cordón umbilical, cuando salen, claro, del hospital igual, cada vez que lo llevan a cambiarlos, a mudarlos, a hacerles el baño, digamos que no es el baño en general, sino es lavarle la cabecita, lavarle el potito, y también ahí se le enseña cómo hacer el aseo del cordón umbilical. El cordón umbilical se levanta así y en el borde se le pasa alcohol al 70%. Ese alcohol al 70% es de secado más rápido. Por eso en realidad uno recomienda al 70%. Entonces no tienes que andar soplando, andar ventilando, sino que lo pasas y se seca por permanecer húmedo. Por eso en realidad en los primeros días no hay que bañar al bebé en una tina o mojarlo, porque el cordón se le puede humedecer. Si se le humedece, ese tema. si se le humedece, se demora más en caer y puede generar olor a húmedo, olor a que se está infectando. Bueno, entonces los papás tienen que comprar alcohol del 70%. Alcohol al 70%, Al 70% para tenerlo en su casa, y también de repente con no mucho algodón, sino con gasitas, con cotonitos, porque el algodón tira mucha pelusa, entonces se queda enredado en el cordón umbilical. ¿Y cada cuánto tiempo? Y cuando se va secando hay que irlo levantando, que cuando yo voy a enseñar a las casas o enseñar en el hospital, los papás uno le levanta y en las 4 partes, acá, acá, acá y acá, y darlo vuelta, porque ahí se va pegando, porque es una herida. El cordón umbilical es como una herida, que va cicatrizando y después se forma una costra. Y hay que limpiar y sacar esa costra y puede sangrar. Y se desprende cuando son muy, muy pronto, entre el 3.º o 5.º día, o si no hasta el mes, pero más allá del mes no se recomienda porque ya hay que cortarlo, sacarlo con un bisturí, y eso es como más riesgoso. Ideal que caiga solo, ¿no? Sí, cuando se desprende empieza a sangrar y mancha la camiseta, mancha el body y se asustan las mamás. Y eso es absolutamente normal. Es una costra que uno se hace cuando empieza a caer, como que sangra un poquito. Y eso hay que limpiarlo cada vez que se muda el bebé. Hay que limpiarlo. Sí, eso le iba a preguntar, porque yo no recordaba con Denise cuántas veces le hacía la limpieza. Entonces, cada vez que se mude hay que limpiarlo. Y después de caído el cordón, cae, dejar pasar por lo menos unos 3 días a 5 días, depende de la observación, si sangra o no sangra, porque esa es una herida. Recién ahí
sumergirlo a la bañera entero, porque ahí ya queda la cicatriz umbilical. Antes se puede humedecer, lo pueden bañar, si se les pasó a mojar, a humedecer, secarlo a lo mejor con secador de pelo, pero la idea es que esté bien seco el cordón para poder secarse y para poder, digamos, cumplir los procesos que tienen que ir cumpliendo. Lo otro también que preguntaban mucho los padres son que en el pañal del bebé, sobre todo el varoncito, y a veces llamaban asustados o iban de repente a la urgencia, ¿sabes que está sangrando en el pañal? Botó sangre. Y resulta que es una secreción anaranjada y es absolutamente normal porque el pipí, ¿cierto? Está haciendo pipí el bebé y están eliminando restos de cristales y uratos. Y esos restos de cristales y uratos se tornan en el pañal anaranjados. Y los padres obviamente se asustan, dicen, está sangrando del pipí. Y eso también hay que advertirle, contarle a los papás, a los padres, digamos, que es normal, y a las niñitas también les puede salir los restos de cristales y uratos, pero también unos restitos de secreción y a veces manchada con unos tintes de sangre que se llama pseudomenstruación y que es absolutamente normal, que son los restos de hormona que están eliminando en sus primeros días. Eso asusta mucho, mucho. Pero eso es por un tiempo determinado, o sea, dentro de los primeros 15 días, igual que la termorregulación del bebé está dentro de los primeros 15 días. En realidad ahí mantenerlo ni tan abrigado, ni tan desabrigado, ni muy elevada la temperatura, ni muy baja, porque son los primeros 15 días que termorregulan. Y sobre todo en las noches y sobre todo acá en la región, los cambios de temperatura hay que cuidarles acá. La fontanela, porque es una lámina que está digamos como abierta y después se va cerrando, y ponerle gorro. ¿La fontanela se refiere a esta parte? Sí, Sí, hay fontanelas posteriores y una fontanela anterior. La anterior es como más abierta, entonces hay una laminita. Y esa lámina pasa mucho el frío y ahí también tiene que ver la termorregulación. Por eso es importante en los cambios de temperatura o en las noches muy heladas ponerle gorro. Y tampoco rasurar, cortarle el pelo, pelar a las guaguas. En realidad eso ya no se recomienda porque, bueno, puede ser en una región del trópico, puede ser a lo mejor en el norte, porque igual transpiran. Pero acá, en esta región, yo recomiendo que al mes, más o menos, si quieren cortarle el pelo o rasurarlo, porque ahí ya están termorregulando. ¿Pero lo encuentra necesario? ¿Hay que rasurarlo? No, para nada necesario, porque es un mito que el pelo le va a salir más delgado, que más grueso. A veces le sale peor, porque le queda manchones, entonces no es necesario, es una moda. Igual que, bueno, los aros también en las niñitas, si quieren perforar las orejitas, se les recomienda hasta el mes porque el cartílago está más blandito, no les duele tanto, es un dolor agregado que uno le hace. Pero si bien es cierto, nuestra cultura, nuestra sociedad chilena es de arito. Así que, porque en otras culturas dicen, no, cuando ella lo decida, cuando ella sea más grande, pero nuestra cultura chilena es de aritos. Y también es del rasurar el pelo, pero tiene, más que claro, el rasurado tiene una importancia sobre la termorregulación del bebé. ¿Tú le cortaste el pelito a Dani? No, se lo corté a los 4 años. Yo tampoco le corté Claro. el pelito. Lo tenía larguito y ya, bueno, se lo corté porque ya se le estaban abriendo el pelito, porque ya eran 4 Sí, años que no se lo cortaba, pero si no se lo hubiese abierto las puntitas, no se lo hubiese cortado. Claro, porque es niña, pero por ejemplo los varoncitos son los que más los pelan porque... No, y te los recomiendan, como que los vecinos, Sí. gente te los recomienda así. Los córtale. opinólogos. Y los Sí. opinólogos, porque córtale porque le va a salir más parejo el pelo. Claro, es que resulta que hay muchos mitos en todo lo que es de la crianza y muchos mitos también en el tema del pecho, que 10 minutos cada lado, que no sé, no te tienes que enfriar la espalda, que mi leche es delgada, todos esos son mitos porque
porque la leche, el primer paso, que ese es el calostro, y los primeros 3 días, incluso hasta el 5.º día, las mamás que tienen cesárea, que no han hecho trabajo de parto, les cuesta más el cambio de leche, la leche más madura o la leche de transición. El calostro tiene vitaminas, inmunoglobulinas, tiene agua, tiene todo lo que necesita el bebé para la protección futura. Y después va cambiando la transición, que tiene menos agua, pero tiene más grasa, tiene también las mismas proteínas, y como tiene más grasa, va quedando el bebé más satisfecho. Pero también, más allá de 3 horas, no, su estómago y su digestión no le da como para esperar tantas horas más. Entonces, por lo tanto, por eso es la transformación. Y ahora la leche de transición también es más blanquita, más que otras le sale como amarilla, como que cuando hacen su banco de leche se forman la capa de leche y la capa de grasa, pero eso no tiene que ver que esta leche es mejor que la que está súper aguada, porque si está aguada también tiene los mismos componentes, proteínas, inmunoglobulinas, enzimas. Y que se separe es normal. Y que se separe es absolutamente normal. Me pasó dejar bolsitas, no, que esa leche está mala, y yo como no, si es la grasita y la leche, o sea, es normal que se separe. Es que eso es normal, porque son por densidades y que se separe también. Dentro de todo lo que es lactancia materna, uno le tiene que enseñar, también hoy en día las mamás hablan, de que formen su banco de leche en su casa, enseñarle cómo extraerse, cómo guardarla, cómo congelarla, cómo refrigerarla, cuánto dura a temperatura ambiente, cuánto en el refrigerador, si la tienes en el congelador, cómo descongelar. ¿Podemos hablar un poquito sobre eso? Sí, yo tengo una duda sí. justo que pasamos al tema de lactancia, que al principio dijo que hicieron una mamatón acá en Coyhaique. Cuéntenos un poco antes de irnos a todos los datos de lo que es lactancia. ¿Cómo fue que hicieron? Bueno, yo pertenecía al Comité de Lactancia Materna local del hospital, y yo tengo muchas ideas. Yo tengo ideas, pero tengo que tener gente que me apoye en mis ideas, como la que estoy lanzando ahora, que después les cuento. Pero para la gente de Coyhaique, porque yo soy tan coyhaiquina, y yo digo, pucha, si en otras partes se hace, ¿por qué no lo hacemos? Y junto con el Comité de Lactancia Materna, en ese entonces, siempre hacemos actividades, una local para dentro del hospital y otra para el público. Entonces, ¿por qué no hacemos una mamatón, qué sé yo? Y ahí en la mamatón, una mamatón patagona, bien patagona. Entonces juntamos a todas las mamás que tenían lactancia materna exclusiva, lo hicimos en el centro cultural, preparamos mate, porque el mate no está prohibido, porque hoy en día hay hierbas fuertes, suaves, medianas, agüitas de hierba que lo tomas en mate, qué sé yo. Entonces cuando le dicen no tomes mate porque te hacen mal a la puérpera, a la mujer posparto, se hicieron mates especiales para ella, obviamente individuales, porque estábamos, parece como saliendo un poco de la pandemia. Fue hace relativamente poco tiempo también. Sí, serán 5 años, por ahí puede ser, pero creo que estábamos saliendo de la pandemia. Y tuvimos el apoyo de varias instituciones, hicimos premios, regalos, y juntamos muchas mamás que, claro, por el frío, porque fue en agosto, fue para la Semana de la Lactancia Materna, que son los primeros días de agosto, y juntamos muchas mamás, y igual hubo showroom que fueron a ofrecer sus artículos novedosos de bebé, de embarazada. Así que lo pasamos súper bien y nos sacamos una foto ahí con toda la gente, las autoridades, en ese momento que estaban de director, de Ceremi, estaba Alejandra de Ceremi todavía, así que en realidad tuvimos el apoyo, tuvimos los testimonios de ella, de varios testimonios de lactancia materna exclusiva, de gemelitos que tomaban pecho los dos al mismo tiempo, de una matrona, así que y nos sacamos tremendas fotos y fue todo un éxito. ¿Cree que este evento debería repetirse? Sí, porque lo llamamos primera mamatón de la Patagonia, y después en realidad, claro, como uno cambia la gente, cambia las generaciones, surgen problemitas por ahí.
como que nadie quiso seguirlo. Entonces, pero fue muy buena, en una fecha sí que hace un poco frío, pero tampoco tanto frío, porque era agosto, como a fines de agosto, coincidiendo como con el Día de la Matrona, que también yo siempre lo celebraba con mucho cariño. Celebraba siempre la Semana del Parto Respetado, que es que ya pasó ahora en mayo, que es como la primera semana en mayo. Celebraba la Semana de la Lactancia Materna. Me quedé con un proyecto también antes de retirarme de hacer un tour de restaurantes, de la ruta de la lactancia materna, de restaurantes que ya los tenía como bastante identificados con un sello y que tengan un lugarcito para apoyar a la mamá fue en el tiempo, ahora me acuerdo, que se cuestionó mucho la lactancia en público. Y se sigue Y que después cuestionando. salió una ley. En ese tiempo fue la mamatón, en ese tiempo también quiso hacer la ruta de la lactancia materna, porque en realidad para que no estén en esta región en el frío, más que nada, y las personas sí tenían un lugarcito, como un sillón, que le iban a dar agüita, un juguito, o sea, cualquier cosa, pero un espacio para que ellas pasen a Un digamos, a espacio descansar cómodo, un ratito. claro, como cómodo. hay actualmente. Claro, sí, porque ahora hay sí en el terminal de buses parece que Sí, hicieron una sala de lactancia. Bueno, los jardines infantiles tienen que ser, porque para tener un lugar de lactancia necesitan eso para acreditarse como amigos hospitales del niño y de la madre o jardines hospitales amigos y de la madre. Entonces tienen que cumplir varios requisitos y entre uno de esos es contar con una sala de lactancia. Pero fue maravilloso la experiencia. Bueno, hacíamos muchas cosas entretenidas con la lactancia y asimismo también ayudábamos a las mamás a apoyarlas, a bajarles un poco la tensión, la ansiedad, los miedos, las culpas, porque la crianza es de todo eso. ¿Le parece que pasemos con las recomendaciones de la lactancia? Sí. Entonces, bueno, como ya dije, las recomendaciones de la lactancia materna, como dice la Organización Mundial de la Salud, 6 meses de lactancia exclusiva. ¿Y eso qué significa? Exclusiva significa no agua, porque también otro mito de los patitos de agua, de la abuelita, de la mamá, de las vecinas. Entonces, los patitos de agua para que no se ponga amarilla. Cuando lo amarillo es un proceso de hiperbilirrubina y que es una transformación en su metabolismo que es absolutamente normal, no necesita agua, porque el calostro y la leche de transición y la leche madura tiene la cantidad de agua que el bebé necesita por capacidad gástrica también. O sea, ellos tienen la capacidad de tomar todo lo que puedan de leche y calculan su volumen gástrico y si quedan un poquito más, la evacúan. Entonces tienen tolerancia, pero no así a las aguas ni a los rellenos, porque se llenan, se inflan y obviamente ahí es donde empiezan los famosos cólicos, los dolores de guatita, los llantos por cólicos, las angustias de los papás, los llevan al hospital corriendo porque lloran media hora y no saben lo que les pasa. Por eso en realidad no hay que darle ni agua, ni rellenos antes, sino que solamente leche materna los primeros 6 meses y después alimentación complementaria más pecho hasta los 2 años. Y de ahí ya no, porque hay que darle al menos leche, calcio, lo que necesite, lo que la leche materna ya no les aporta, porque después de los 2 años le aporta el vínculo, nomás esa necesidad de estar en contacto contigo, esa necesidad de que no me vas a dejar, entonces es crear el vínculo. Usted que tiene 35 años de experiencia y está la mamá a punto de irse al hospital y la está escuchando, ¿qué le recomienda cuando llegue a la casa? ¿Y qué le recomienda también a quienes la acompañen? Le recomiendo que primero estén en un ambiente tranquilo. Estén tranquilos, sin mucha gente, que primero se ubiquen, que si el bebé llora y ellas piensan, porque la mamá tiene intuiciones, es como que un lazo que de repente no saben nada, pero tienen la capacidad de criar, es así como por ejemplo, yo tengo también estudios que hice inducción de lactancia mamá adoptiva, entonces la mamá adoptiva, claro, no tiene las hormonas que tiene la mamá, que ya crea hormonas,
pero tiene el vínculo, tiene las ganas de saber cómo tomar a un bebé. Entonces, la recomendación es llegar a su casa tranquila, en un ambiente tranquilo. Si ustedes piensan que su bebé tiene la necesidad o el horario de tomar el pecho, primero se acomoden bien, busquen una silla que su espalda esté bien puesta. Se ponen cojines acá, o si es muy largo la silla, un banquito, mandar a hacer unas banquetas acá para que estén en esta posición. Y como dan los cojines de lactancia, se ponen acá el cojín de lactancia y empiezan a acoplar a su bebé. La posición, digamos, más cómoda es esta o al otro lado, pero también después uno puede ir jugando con las posiciones en caballito, al reverso, qué sé yo, depende de el tamaño del pecho, cómo succiona la guagüita, cómo está el pezón. Ahí uno va después transformando, pero la posición, digamos, más cómoda para la mamá y no tanto aprendizaje, digamos, y no tanto cuestionamiento, es esta. Y que estén bien hidratadas, ¿no? Sí, también, porque más allá de que el agua te produce leche, es la pérdida de todos los electrolitos que has eliminado durante el trabajo de parto, ya sea parto, cesárea, durante los 2 días que tuviste ahí en el hospital, sudando del calor. Es más que nada, digamos, la hidratación que necesita para producir la leche, porque la producción de leche depende de la succión, de la buena succión. Las mujeres generan leche de acuerdo a la succión o la estimulación a través de la extracción manual o la extracción con sus extractores. Esos son los 2 únicos estímulos que depende la cantidad de leche materna. Y ahí ir regulando más o menos cada 3 horas, qué sé yo, irle dando, no dejar pasar más allá de 4 horas, porque si no ahí se empiezan a deshidratar los bebés, empiezan a perder sus electrolitos y ahí es cuando de repente, yo tengo un niño, un bebé tan tranquilo que pasa 6 horas sin pedirme pecho. Ahí hay que poner ojo, entre 3 o 4 horas nada más, los primeros 3 días que se esté eliminando, o sea, que se esté transformando el meconio. Después ya empiezan a regular por la grasa de la leche. A medida que va pasando el tiempo, va teniendo más grasa y por lo tanto ellos mismos van regulando su lactancia. No escuchar tampoco muchas opiniones para nada y mantenerse descansada. El tiempo que puedan descansar, lo descansa, porque eso también te va a generar tranquilidad y la tranquilidad te va a generar más producción. Y también una recomendación súper buena que le hago a las mamás es, primero ustedes, y por último, siempre va a haber alguien, o tu pareja, o la hermana, o la mamá. Te levantas, te vas a la ducha, te arreglas, te amononas y después tu bebé. Porque si no, es tu bebé todo el día y llegas a última hora, te miras al espejo, que no eres ni capaz de mirarte al espejo, con un moño, toda deprimida, con pijama, y ahí es donde empiezan las depresiones postparto. O sea, me miro y dices, ¿cuál es el cambio? O sea, como dicen que en realidad tener un bebé es tan fantástico, yo me siento un desastre. Entonces una buena recomendación, primero ustedes, y que alguien las cuide porque el bebé te quita todo el tiempo, que cada 3 horas, que la pechuga que se te hiere, que tienes que ponerte cremita, que tienes que ir al baño porque los loquios que estás eliminando, que tienes que hidratarte, que no alcanzas a comer, que no te organizas. Entonces al final es un atado lo que te armas en la casa y una angustia grande. Entonces por eso también la recomendación va a las abuelitas, a las mamás de las generaciones que van a tener bebé, que los apoyen no con sus experiencias, sino que con los conocimientos que se van adquiriendo ahora, o si no, solo mirarla y solo decirle, anda hija, ándate a la ducha, yo te tengo a tu bebé, tómate un tecito calentito acá y con eso te sientes súper agradecida y en paz. Y lo otro, muy importante, es la visita. La visita, así como nosotros en Chile tenemos la mala costumbre de nace una guagüita y irnos a meter todos a la casa. En otras partes, en Europa o en Estados Unidos, no se permite la visita hasta el mes.
Una porque es por los virus flotando para que no se transmitan, lo otro es por el apego que están haciendo los padres ahí mismo o la familia reducida. Y lo otro son por estas cosas de opiniones que en realidad tanto como que confunden a la mamá. Entonces, por lo tanto, la visita, si alguien igual está escuchando, quiere esto, la visita, postérguenla, aunque sean sus mejores amigas hasta después del mes. Existen ahora teléfonos, WhatsApp, mensajes. Antes, por lo tanto, no existía esto. Ya yo le decía, mándenle una tarjetita. Pásenle a dejar una tarjetita que ustedes saben que nació, que saben que están preocupadas, que necesitan. Pero ahora ya existe otro medio de comunicación. Así que las visitas solo lo necesario, porque en realidad en el tiempo de virus que estamos, entonces es una recomendación bastante. Y decirle a sus amigas, no, y lavadito de manos. Sobre todo, tomas a tu bebé, el lavado de manos también. Es súper importante, la visita, toda la gente. Señora Eliana, vino ya el señor director a decirnos que nos vayamos a la pausa, pero antes de la pausa, no me retes, señor director. Yo quiero saber un poco la experiencia acá de Damaris como panelista y bueno, y como mamá. Si aquí estamos es que hay entre tanto mamás que hablar también. de este tema. Sí, es tanto que hablar. Son 9 años hacia atrás, entonces cuando me hablaban de las fontanelas, me hablaban de los cuidados del cuerpito, se me venían todos los recuerdos. Y entre eso se me venía que yo le cuidaba mucho a la fontanela a Denise, y siempre se la tocaba. Y recuerdo muy bien que cuando se le cerró la fontanela en la cabecita, celebramos, porque para mí era un triunfo, porque ya su cabecita estaba más tenía más firme. Control, más firme. El doctor que te dice que tiene abierta la cabeza. Claro, porque es una delita, es una lámina. No, igual es que siempre se la tocaba. Sí, siempre se la tocaba. Claro, sí. Y eso hay que tener bastante cuidado. Igual te das cuenta que a la mamá, a los papás, en realidad hay que enseñarles así como desde arriba hasta abajo, así como parte por parte, y eso es lo que yo en realidad igual fui a hacerle a mis hijas, que el aseo, cómo se hace primero, esto, el color, la ronchita que le salió, la pintita o la mucosidad del pañal. Igual porque van cambiando de color. Sí, porque a veces se pone, o cuáles los signos que tienes que identificar para poder llevarlo a una urgencia. Claro. ¿Y el tema de lactancia, te recordó algo? El tema de lactancia, bueno, yo lo he dicho muchas veces, me hubiese encantado el lactar más. Pero, ¿cómo fue desde el principio? Al principio fue bien en el hospital, creo que la primera semana bien, pero después la segunda semana fue un poco doloroso. Sí, me hacía mucho importancia el tema de cómo lactar. Es sentirse cómoda, porque yo no estaba, tenía una silla muy parecida a esta, pero no estaba cómoda. Además soy corta de piernas, miren, mis piernas quedan hacia abajo, sí, entonces claro. Un me hacía banquito, mucho, ¿sabes qué? Yo les recomiendo se manden a hacer una banqueta o un palo de leña, no sé. No, y en la cama igual uno queda como medio tiesto. Claro, sí, entonces no tenía silla quizás ahí. por lo mismo el no saber, el no empujarme más a que yo pueda seguir lactando, claro. o no sentir que alguien me dijera inténtalo de nuevo. Lacté 6 meses solamente. 6 meses, sí. pero igual 6 meses es bastante bien. Pero igual fue doloroso. Claro. Pero yo quería más, pero no pude más. Bueno, el tema de la crema de Matico a mí me acompañó bastante, hasta los 5 meses más o menos. Sí, porque igual la moda es el Purelán que no se retira, porque dice ahí las instrucciones, y el Purelán está bien, digamos, identificado, no cura grietas del pezón. Sirve para hidratarte, pero también tienes que sacártela, porque tiene restos, y los restos puede tomarlo el bebé y le cambia el sabor de la leche o algo desconoce, entonces ahí te empieza a rechazar un poco. El Matico, por años y por años, ha sido el mejor cicatrizante de todas las heridas, bueno. de todas las heridas. Yo me ponía el sol, no estaba ni ahí con los vecinos, me ponía el sol porque un doctor me dijo, tienes que estar al sol. Y cuando la Denise nació era marzo, estábamos en Quilpué y todavía había sol. Yo me chantaba ahí con los pechos. Es que el dolor es muy grande, sí. muy grande. Entonces buscaba cómo sanarme, de verdad. No estaba ni ahí con los vecinos. Yo abría las ventanas y listo, al sol. Es que eso inhabilita la lactancia. Es como
la grieta del pezón. Entonces ahí, y no es mal acople, porque de repente igual hacen sentir, es que no lo acoplaste bien, no lo pusiste bien, es que le diste mucho rato. Entonces esa culpabilidad yo creo que hay que sacarla. Y va la amiga que ya tú, o no lo estás haciendo bien. Sí, y tú así como, pero sí, si pues, estoy claro, bien. claro. Pero ¡Fuera! ¿cómo no te enseñaron? No sé, como múltiples cosas, y eso es lo que influye en la culpa, en que fracasa un poco. Por eso yo siempre digo, hay que hablar así como súper básico los cuidados, desde lo básico, que la mujer pueda entender, pero también apoyarlo con algo escrito. Yo aquí le decía, bueno, a los papás le da la lección, tú lo vas a leer, se lo vas a leer dentro, por último, de alguna razón le va a entrar a la mamá, porque la mamá no está concentrada, no retiene, se le olvidan las cosas. Entonces, la verdad, las cosas que hay que decirle una y muchas veces más, porque yo, a pesar de que les hablaba, de que les daba el papel, me llamaban diciendo, oh, ¿sabes qué? Mi bebé sangró por el pañal. Entonces ya, de nuevo, uno tiene que tener la paciencia de hablarle, repetirle de nuevo. Si pasa lo mismo, de repente, cuando yo vacunaba la BCG que se le pone a los bebés, estaba en la puericultura y vacunaba, tú tienes que educar a la mamá, esta vacuna se trata de esto, las reacciones son esto. Pero es tanta la educación que se da en el hospital, porque al ratito de la vacuna llega la del Chile Crece Contigo, y la cuna, y que esto, que lo otro, demás. Al ratito llega la otra que tienes que no sé qué, masajearte la guatita por esto, y que después llega la otra, la alumna, que te da una charla de lactancia. Entonces tú dices, oh, ¿qué está pasando? ¿Tu disco duro? ¿Qué está pasando? O sea, me quiero volver loca, me quiero ir a mi casa. Sí, considerando además que muchas están con la cesárea, que son 7 Claro, capas, y sí. es una de las únicas operaciones que no tiene el reposo de descanse un mes, ¿no? Al segundo día ya, encárguese de su bebé, usted está operada completamente, 7 capas abiertas, y tiene que atender a su bebé, leche, pañales, bañarlo, cordón. Y la epidural también, la epidural. Claro, sí, pues sí, ese es otro son cuento, que hartas si cosas. tuviste una mala experiencia en la epidural, que te duele la cabeza, que en realidad cefalea posraquídea, entonces al final, y que tienes que estar 24 horas ahí hidratándote, y más encima estar atendiendo a tu bebé, que la lactancia, que los cuidados, o sea, son muchas cosas, muchas cosas de una vez. Entonces por eso hay que ir como poco, cómo tratar de que la mamá pueda aprenderlo. En la etapa de embarazada también está más receptiva, pero también igual están olvidadas, porque llega la etapa del preparto, las contracciones, y se le olvida todo. Hacen clases de parto maravillosas, que yoga, que pilates, clases, le enseñaron todo, y llegan y no saben nada. Entonces, por eso hay que, no hay yo que, pedía la pelota y no hay yo que digo, ¿qué hago aquí ahora? No hay que enseñarle como mucho. bloqueado. Claro, porque hay un bloqueo. Entonces, ¿qué hay que decirle? Deja que tu instinto te conduzca a esto, igual la lactancia. Deja que tu instinto te conduzca a esto. Solamente uno estar mirando y decir como no hablar, sino que a lo mejor si lo estás acoplando, tirar el labio así, como un poquito, entre que te conversa de movimiento, le haces un movimiento para que se acople bien. Y ya está listo. Me hizo acordar instinto de madre leona. Bueno, con ese instinto nos vamos a una pausa para ver los productos de Baby Nisi. Quédense con nosotros. En Baby Nisi somos un emprendimiento familiar dedicado al cuidado de tu bebé con amor. Aquí encontrarás productos para acompañar cada etapa con calidad y cariño. Visítanos en calle Prat 279, local 1, aquí en Coyhaique. Baby Nisi acompañando a las familias, juntos desde el primer día. Llegaron los descuentos a Baby Nisi. Pack de 4 cajas de galletas Baby Mam a solo 14.990. Pack de pañales nocturnos iWibi a solo 29.990. Agrégalos al carrito en babynisi.cl. Baby Nisi, juntos desde el primer día. Volvimos entonces con Mario, aquí nos estábamos riendo detrás de cámara. Por favor. Sí, muy buenas tardes. Estuve atento escuchando y todo, y se me vinieron muchos recuerdos a la mente de lo que pasó la Damari con el tema de la lactancia. Yo ahí la compadezco en realidad, porque
Los hombres suspiran nomás. Sí, yo sufrí bastante verla, sí. Traté de apoyar en todo lo que pude, pero hay un límite. Oye, Mario, ¿pero te pondrías ese nuevo sostén que hay para padres? Sí, ¿Que yo lo se vi. ocuparía? Y de hecho vi uno que ocupaban con la foto de la mamá también se ponían incluso. Y se Claro, ponían sí, ahí, pues, claro. y la agüita ahí tomando Y leche. el bebé ahí reconoce la cara de la mamá porque ellos reconocen. Hasta una prenda eso es con el nuevo, olor de la mamá. El olor, Claro. sí, sí. Es nuevo ahora porque muchas mamás, Sí. como tienen que salir a trabajar, se inventó es como un sostén con sistema de leche Sí, incluido, sí. entonces Sí. le ponen la leche materna y queda el papá cuidando al bebé. Sí, No, está buenísimo. sí, Innovador. sí. Sí, está súper bueno. Hay que incorporarlo nomás. Hay que hacernos partícipes de todo el proceso. Quizás Sí. después ten babinis. Claro, puede ser, vamos a conversar. Cuéntanos un poco qué tenemos el día de Sí, hoy. hablando ahí de lo que ustedes estaban comentando de la lactancia, bueno, nosotros quisimos traer lo que son las tetinas. ¿Por qué? Porque es algo muy importante que se comenta mucho en el local, las preguntas que se repiten mucho. ¿Qué tetina debo comprar para mi bebé? ¿Ya? Y nosotros en Baby Easy tenemos varias opciones, que la gente que ya ha comprado en la tienda, hay tetina estándar, hay tetina boca ancha, sí, perdón. Hay tetina boca ancha y también hay unas tetinas más modernas ahora que tratan de simular el pecho materno, que son unas más grandes todavía. Es que me ¿Qué son? pillaste, no sé qué es qué es Esto la viene tetina. La tetina es lo que va en la mamadera. Ah, La tetina, perfecto. esa misma ahí la pueden ver, si la están mostrando. Sí. La tetina, el chupo, El claro. chupo. chupo. Es que no digo chupo porque de repente lo confunden Claro, con el chupete. vienen por medida. Claro. ¿ves? Sí. Entonces, por lo que Son yo... un poquito más chica y además que el orificio. Claro, justamente. Ahora, por sí. lo que yo averigüé y lo que ya, obviamente, uno aprende durante el tiempo en la tienda, es que, claro, hay diferentes tetinas en el mercado actualmente, pero la gente pregunta cuál debo usar o si tengo que guiarme por la medida que sale acá, por la edad, por los meses. Y generalmente no es así porque hay que fijarse, esto es como una recomendación que da el fabricante, pero generalmente uno tiene que guiarse también por cómo ve al bebé, si está cómodo tomando con la tetina actual. Ya porque muchas veces hay bebés que están 6 meses y todavía están con la tetina 3 meses. Sí. Pero si están todavía cómodos y no sé, pues a mí me habían dicho que, por ejemplo, cuando el bebé se queda dormido tomando la mamadera o le cuesta sacar la leche, es porque ya claramente necesita una tetina con un flujo más rápido. Porque se cansan. Claro, se cansan. Y cuando hay un bebé que, por ejemplo, ya se atora, se atraganta con la leche, es porque claramente tiene una tetina con un flujo muy rápido y tiene que tener una de flujo lento. Claro, aquí dice boca ancha, por ejemplo. Claro, ese es un chupete de tetina de boca ancha que es, por ejemplo, Claro, el que usa esta mamadera. Claro, es Así. para más... Y este es más claro, angosto para la mamadera, que es como la tubito larguita, la tradicional, es la estándar. Y hay Claro. otras que son más grandes, que son así, que son las que son más modernas ahora, que tratan de similar, digamos, el pecho materno. Ah, que también la buscan de simulan repente. la... Claro. la tetita. Simulan la toma. Claro, y hay unas Sí. que tienen, por ejemplo, un Esa es la- puntito, como dice usted, Sí. y también hay unas que tienen un corte ni, que también de repente preguntan mucho, que esas son para líquidos más espesos, para papillas o fórmulas. Ah, ¿ya? claro. Ahora mi pregunta, aprovechando que está usted acá, no sé si será un mito, pero dicen, por ejemplo, si yo incorporo la mamadera a un bebé pequeño, ¿tengo probabilidades de que rechace el pecho materno? No siempre, porque en realidad si el bebé primero ha probado la succión y lo ha hecho bien y ha estado tiempo, puede que la mamadera, el chupete de la mamadera no la tome, pero si toma de las dos, ya tiene el conocimiento, ya tiene adquirido la succión. Entonces, por lo tanto, va a depender del bebé, de la mamá, cómo sea la lactancia, porque ellos aprenden Claro. esto, pero sí es muy difícil que si un bebé de 6, 8 meses tome después una mamadera, o sea, es difícil. Entonces hay que hacerle igual toda una inducción de cómo tomar una mamadera. Claro. Por ejemplo, acá Pero algunos en- no toman mamadera, pasan de la pechuga a una taza. Claro. Claro, una se Yo, pasa. por tacita, un ejemplo, jarrito. acá veo la diferencia de estos dos. En este dice suavidad superior y facilita alternar pecho y biberón. Y Claro, dice es que cero tiene meses. una forma como más parecida a un pezón. Claro. Y como es de boca ancha, entonces como que lo succiona mejor. Claro. Ahora lo otro que me llamó la atención, que estaban conversando, lo del patito. Porque nosotros en la tienda, yo me atrevería a decir que somos la única tienda actualmente en Coyhaique que está vendiendo el patito.
Y por más que uno recomiende que diga no hay que dar la agüita, llegan muchas abuelitas, muchas. Sí, pues son Y las ellas son abuelitas. muy cerradas, digamos, a la antigua. Sí. A Y mí lo me llevan dieron- igual. me dieron una- Porque yo, por ejemplo, uno en la tienda puede recomendar a la Sí, que no, pero sí, pero no, porque ellas quieren eso y Claro. van a comprar, pero por eso yo le digo a las mamás, o sea, sí, díganle que sí nomás, sí, recíbanlo, ya, y le diste agüita, le diste patito de agua, sí, le di, listo, y quedan todos felices Claro. y la mamá queda tranquila de esa guerra de opiniones que hay, entonces no, sí, pero sí, y compran todavía patitos. mucho. El patito, yo creo que me atrevo a decir que es un producto estrella en la tienda, el patito de vidrio. Que son de 35 ml y le dices para la agüita, para que no se pongan amarillo. Y todo. Hoy yo hace años que no veo, pero también de Pero- repente en el hospital encontramos, claro, que las mamás le llevaban y abajo de la almohada encontrábamos los patitos. patitos. Ya uno Escondidos. se hacía- O sea, se sabían hace que la estaban vieja haciendo nomás algo. porque en realidad están en un proceso de formación de esto y si le quieren dar, bueno, yo también les digo, o sea, ¿sabes qué más? Y si le quieren dar, ya, dele, van a hacer feliz a todo el mundo, pero un poquito, nada más Una que un gotita. poquito, porque si no van a llenar su capacidad Claro. gástrica de agua, que la leche y el calostro tiene agua lo suficiente, entonces, ¿qué le evitan? Que tome vitaminas, y enzimas, proteínas, inmunoglobulinas y se llenan de agua, entonces Claro. no están bien nutridos. Claro, Entonces, a mí lo por que me eso explicaban en el consultorio y el pediatra, explícitamente, no el agua por el tema de los riñones. Me dijo que eran como una nuececita muy pequeña. chiquitito, claro. Entonces, toda esa cantidad de agua o esa cantidad de fórmula que se le da primero hace trabajar como 3 veces más el riñón para poder eliminarlo. Entonces, es como un daño para la guatita, para los riñones. Y son 35 ml, pues, o sea, igual Pero yo y tengo- después eso yo creo que esos patitos van a quedar como el recuerdo. Yo una vez quería como tenerlo más o menos de recuerdo. A una de mis hijas le regalaron un patito y una vez necesitamos no sé qué. Por último, que aprenda del patito a tomar mamadera. Lo buscamos, no lo encontramos, capaz que lo boté, no sé. Pero es como bonito porque son de vidrio, De ¿no? vidrio, claro. Sí, porque Sí. esos antiguos eran de vidrio con una forma de un patito. Exacto, es como, sí. es Todavía como se para mantiene. tenerlo así como de recuerdo. De recuerdo, de reliquia. Sí, ¿Alguna sí. otra pregunta antes que finalicemos? No, yo creo que esa era la duda que tenía porque lo han preguntado. Entonces hay gente mamás que llegan con temor y si está tomando la pechuga y le meto la mamadera me va a rechazar. Entonces uno de repente no sabe qué respuesta No depende, dar, pero ese es bastante bueno, el que son de más similar a un pezón. a Y de un- hecho yo traje este en especial, no voy a decir la marca, pero Pero nomás. en ya. el hospital Ya se cuando vio. llegan, cuando llegan del hospital siempre las personas que atienden allá recomiendan esto. Sí, es que son, No sé si hay una son- tendencia son que- de más ancho porque es más similar a una pechuga, más grande, que Claro. esos son, claro, más De pequeños. hecho este es el ancho, porque esta es Claro, otra marca, pero sí. es así. ¿eh? Eliana, ¿y usted recomienda a las mamás, ya finalizando, no me maten en dirección, recomienda tener una mamadera antes que nazca el bebé, o sea, que nazca y tenerla por si acaso? No llevarla al hospital, pero tener de sus cositas ahí sí, porque en el hospital si es que necesita de una fórmula, salen de esterilizadas, salen de otra parte, entonces no la lleven porque además los espacios son tan chicos que se le va a hacer poco. Pero sí en la casa. sí tengan en su casa, igual que tengan en su casa el alcohol al 70, algodón, que los cotonitos, que el corta uña, una lima, las tijeras, porque igual necesitan ser como cortados dentro de los primeros días, sus uñas. Y el eso- alcohol del 70, pues nosotros no eso lo es el teníamos. alcohol al 70 porque, claro, antes lo preparaban porque no venía el 90, 95, pero no venía el 70, entonces tenían que prepararlo, pero ahora no. Todo es al 70, por el secado rápido, nada más que por eso. ¿Y Pero alguna tenerlo- mamadera en especial quizás para...? no, de esas mamaderas como que tienen una succión, claro, la succión para los recién nacidos porque tienen como un orificio chiquitito que les va regulando las gotas. Esos son para los primeros meses, pero después, como decía Mario, claro, después como la leche se pone más espesa y ellos hacen eso y se cansan. Entonces al final se duermen. Entonces ahí vienen los otros que son de regulación o que sale más rápido. Claro.
Señora Eliana, la cámara es suya, por favor, un mensaje para las mamás, familia, lo que usted guste. Así que, bueno, para las mamás, las familias de acá de Coyhaique, ojalá que hayan visto el programa, lo recomienden. Vamos a venir otra vez a hablar de muchas otras cosas más, de cómo sanar los cólicos, las angustias de la mamá. Yo las viví 35 años que estuve trabajando, que visité domicilio. 8.000 partos eran, ¿no? 8.000 partos. 8.000 nacimientos aquí en la región en los 35 años de servicio. Así que tengan toda la tranquilidad del mundo, tengan una buena red de apoyo y si no la tienen, se dejen asesorar bien. Las visitas, cierran su puerta, háganselas dormidas, no sé, pero en realidad lo justo y necesario. Yo me hacía la dormida cuando tuve a mi hija y yo la estuve acá. Y en ese tiempo estaba el pensionado, ¿ya? Entonces uno está toda demacrada, con dolor, quedando pecho, como a todo el mundo les va a mostrar las pechugas, y decía, y llegaba, y golpeaban ahí el pensionado, pero yo lo cerraba, menos mal, o sea, me cerraban la puerta y menos mal que golpeaban. Entonces yo sentía cuando entraban y me hacía la dormida. Ah, está dormida. Bueno, ya no se aceptan visitas en pensionados. Vámonos. Normal. Oye, Mario, un mensaje también para lo que tengan en la tienda. Sí, ya los próximos días vamos a tener una recepción de nuevos productos y para que estén atentos las personas que nos han preguntado. Y también dar las gracias, obviamente, a la especialista. Estuve, pero atento y escuchando, así que Oye, maravilloso. ¿Puedo lanzar un aviso de las cosas nuevas que estoy tirando para la región? Pero dele nomás. Esta semana estoy lanzando una idea que se llama Conversaciones que florecen en torno a un café. Hacer no charlas, sino conversaciones, porque uno siempre hace charlas y todo lo demás y se para. Entonces, elegí en una cafetería, se me ocurrió en un ambiente cálido, tranquilo. ¿Dónde es la cafetería? ¿Qué cafetería? Activa Cafetería, Baquedano 872, que nos acogió muy bien y que un tema semanal o cada 15 días, ahora van a ser semanal. Y están invitados, tienen que inscribirse porque son cupos limitados. O sea, Esta cafetería queda dentro del gimnasio Actívate, para quienes no saben. al lado del cementerio. Sí, ahí. Y bueno, el primer tema va a ser, porque a mí en la consulta me preocupan los adolescentes, en el fondo me preocupa terriblemente los adolescentes y todo lo que se está provocando en el medio. Entonces, primero voy a partir con los padres, madres, cuidadoras, educadoras que atienden a adolescentes, cómo ayudarles en la comunicación respecto a la salud sexual y reproductiva. Que se hable claro, que se hable, que ellos entiendan y tuve que armar 2 grupos porque igual fue la convocatoria mucha. Así que agradezco todo eso, me falta por el sábado por llenar como 2 cupos. Y ¿cómo tomar contacto para quienes se quieran inscribir? En mi WhatsApp, más 569-999-23777. Y la otra semana viene el tema perimenopausia, climaterio, menopausia y andropausia para los hombres. Así que están todos invitados en las redes sociales, voy a estar publicando todos los temas. Van a ser temas fantásticos en el tema de salud sexual y reproductiva, gratis. Muy importante, es gratis, solamente pagas el consumo si que quieres consumir. Yo hoy día casi nada es gratis, así que... Ahí lo estuvimos publicando en las redes sociales nosotros, lo subimos. Así que están ahí todos invitados. Sí. ¿Tiene redes sociales? Sí, Eliana Barría Matrona o Eliana Barría mi nombre, en Facebook, Instagram, por todas partes. Muchas gracias por haber venido, gracias Mario también por Gracias, estar. Romina. Y a Damaris que está también ahí detrás de pantalla. Nos despedimos, agradecemos su compañía. Yo me voy con mamadera en mano y mate también porque seguimos en la labor de madre y por supuesto acá Damaris y todas las mamás seguimos también funcionando todo el día. Puede comentar ahí. También puede responder los comentarios si es que se conecta una mamá después, ¿cierto? Sí. Así que sus preguntas. Sí, como que han grabado y todo, entonces uno siempre sí. Súper. Ahí estoy mirando. Ya, muchas gracias. Nos vemos el próximo lunes a la misma hora en el mismo canal. Y bueno, este programa se repite dentro de la semana, así que nos estamos viendo. Un abrazo y sigamos creciendo siempre con amor. En Baby Nisi somos un emprendimiento familiar dedicado al cuidado de tu bebé con amor. Aquí encontrarás productos para acompañar cada etapa con calidad y cariño. Visítanos en calle Prat 279, local 1, aquí en Coyhaique. Baby Nisi acompañando a las familias, juntos desde el primer día.
Baby Nisi presentó Creciendo con amor. Juntos a Roca TV.